Excelente. Y ahora vamos a presentar nuevamente a quien ya ha hablado en forma excelente en esta reunión, a Yamil Sabana, vicepresidente de GTECU, del Hospital Universitario Mutua de Terraza. Ella va a hablar de enfermedad perianal. ¿El enemigo es invencible? Buenos días, veo ya muchas caras de muchos valientes que han resucitado de la noche de ayer. Agradezco la fiesta, la calidez, la verdad es que no hay solo gran calidad en la reunión, sino el nivel de ánimo de la fiesta fue increíble, así que muchísimas gracias y perdonar la voz de Manolo que tengo esta mañana, pero no paramos de cantar. Alicia, será una charla donde vamos a recuperar mucho tiempo, sé que no te preocupes. Yo voy a hablar sobre, me gustó el título, ¿no? La enfermedad perianal, el enemigo invisible. El enemigo invisible, es decir, y aquí recordando como decimos en mi tierra, ojos que no ven es corazón que no siente, pues no lo sé, porque si una persona tiene una enfermedad perianal como esta, que lamentablemente es lo que nos llega a las consultas, cada vez menos porque cada vez tenemos más sensibilidad para diagnosticar a los pacientes, estoy seguro que esta persona no es tan invisible, aunque es una de las, y pongo siempre esta foto porque creo que es una de las cosas que hemos de tener en cuenta, dado que es de las complicaciones que mayor impacto tiene en la calidad de vida de nuestros pacientes. Es imposible que le pedamos a una persona que presente un proyecto de investigación, que intente conquistar a una chica, que piense en tener un embarazo si tiene la zona perianal de esta manera. Es imposible pensar en el día a día si tu pensamiento simplemente se va para el dolor, la supuración, incluso el estigma que supone todo esto. Y entonces, ¿por qué tenemos la enfermedad perianal? Primero, la enfermedad perianal aparece como una respuesta a una fístula secundaria o a úlceras profundas en el recto que está inflamado, en la enfermedad inflamatoria intestinal de tipo Crohn. Pero también se forma en abscesos de glándulas rectales y lo veremos más adelante. La frecuencia es muy variable, pero se centra en el torno de 20-50% según las series. La idea grande sería que un cuarto de pacientes con enfermedad de Crohn tienen fístulas perianales, tienen enfermedad perianal y puede, y esto es muy importante, anteceder la presentación de una enfermedad de Crohn incluso en años. Muchas veces esto nos obliga a acabar de diagnosticar una enfermedad de Crohn. ¿Y cómo es lo que sucede esto? Es muy importante entender la fisiopatología para poder entender el tratamiento de la enfermedad. Primero, se ha visto y se ha demostrado que existe un infiltrado inflamatorio donde tenemos macrófagos, tenemos neutrófilos y tenemos una producción, sobre todo una selección de una respuesta T1, T17 y T1 y 17. Además, hay una importante activación de los fibroblastos. Posteriormente tenemos una producción de citoquinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral, pero también el TGF-beta, que también lo que hace es proliferar citoquinas que son proinflamatorias. Con todo esto empezamos a tener destrucción tisular, una alteración en la barrera epitelial y se genera un fenómeno que se llama, cuando el epitelio se transiciona al mesénquima, a la parte de dentro, que esto después se hace con mucha más profundidad, concretamente por la influencia de la interleuquina 13, que es la que más afecta, y se acaba produciendo unos tractos fistulosos, que es la fístula perianal. Pero no todos son fístulas. Y esto es muy importante para entender por qué hay tanta variabilidad en el número de pacientes que pueden tener una enfermedad perianal. Y es que muchos autores consideran incluso un hemorroide como fístula, como una enfermedad perianal. Pero si ya nos centramos concretamente en lo que se conoce como enfermedad perianal, la más frecuente es el colgajo cutáneo, que es la foto que tenemos más a la izquierda a su derecha de la fotografía, ¿no? De la diapositiva. Los colgajos pueden ser poco importantes, pero pueden también requerir o limitar mucho la vida de los pacientes y requerir una cirugía para poder resecar, que el paciente pueda tener una higiene adecuada de la zona perianal. Pero ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en la segunda complicación, que son concretamente las fístulas. Pero los pacientes pueden tener también estenosis, pueden tener también úlceras o estas fisuras posteriores que suelen tardar en cicatrizar, muy importante, y que también el manejo es distinto.
Esta es una diapositiva que un poco ejemplifica la historia natural de la enfermedad. Aquí son pacientes seguidos de una población muy larga de pacientes en el Reino Unido, donde la incidencia se centró al torno de 20 casos por 100.000 habitantes. La gran mayoría de los pacientes, 2/3 de los pacientes, se diagnosticaron durante el primer año y, como hemos dicho anteriormente, y esto ya pone en números concretos, 3% fue diagnóstico posterior de Crohn, el 16% debutó con una enfermedad perianal y casi la mitad de los pacientes durante un periodo de un año más o menos. Esto me pasó a mí como residente y esto es una cosa que yo intento también explicar a las personas que les gusta la enfermedad inflamatoria intestinal, es que sean curiosos, porque si eres curioso te pasa la evidencia por las narices. Yo estaba llenando los Eneidas cuando estaba trabajando con Eugenio Domènech, el hospital donde me formé, en el Germans Trias y Pujol, y me llamaba la atención que yo estaba rellenando Eneidas de pacientes con colitis ulcerosa que tenían enfermedad perianal y decía, pero el Eneida no me deja llenar la perianal si el paciente tiene una colitis ulcerosa. Entonces fui a la evidencia científica y vi que no había nada. Entonces fui donde mi tutor, que ahora es compañero, y le digo, pues, ¿qué hay de evidencia de esto? Y es que no había ninguna evidencia. Hicimos una revisión retrospectiva uniéndonos diversos hospitales y vimos que puedes tener una enfermedad fistulizante teniendo una colitis ulcerosa, a pesar de que el hecho de tener una fístula perianal es uno de los criterios de exclusión clásicos del diagnóstico. Pero es verdad que, y hemos visto que es normal, la población general puede tener también fístulas y es por eso que los pacientes con colitis ulcerosa entran en este cúmulo de resto de personas que podrían tener una enfermedad perianal. Ahora bien, sí que son diferentes. Un 43% pueden llegar a ser complejas, pero solamente en un 16% suponen el cambio de diagnóstico. En estos pacientes, en todos se les hizo un estudio completo del intestino delgado para ver si realmente el paciente tenía un Crohn que no habíamos diagnosticado, o bien con una enteroresonancia o bien con una cápsula endoscópica. Y quizás lo que también nos llamó mucho más la atención es que el requerimiento terapéutico era diferente. Eran pacientes que necesitaban más corticoides, más inmunosupresores y más biológicos. Es decir, a pesar de tener una colitis ulcerosa, si el paciente presenta con una enfermedad perianal, lo primero que tenemos que hacer es intentar descartar que el paciente no tenga un Crohn oculto y, segundo, prepararnos porque es posible que este paciente requiera tratamiento inmunosupresor mucho más importante. Como he dicho, es la complicación fistulizante más frecuente y, de hecho, esto ha supuesto un cambio de la clasificación de Monreal. Ya sabemos que la enfermedad perianal sale de la clasificación de fístulas y es una complicación exclusiva que puede aparecer en pacientes que tienen un fenotipo estenosante solo o incluso inflamatorio y es una complicación de las más frecuentes. Además, aquí también nos dicen que hay una incidencia del 12% en el primer año. Ahora bien, ¿cómo la clasificamos? Esto es importante tener un poco la visión 3D de lo que sucede, ¿no? Tenemos la línea dentada y los esfínteres y el elevador del ano. Entonces, la clásica clasificación es la clasificación de Parkes que vemos en el dibujo. Esta es una muy buena revisión que les recomiendo, hecha por Julia Panés y Jordi Rimola, donde nos revisan toda la enfermedad perianal y nos hacen esta cosa que es muy interesante y es que nos ponen las 3 clasificaciones más clásicas, ¿no? Tenemos la clasificación de Parkes, que lo que nos hace es anatómicamente, pero tiene un problema la clasificación de Parkes y es que no nos habla de tractos secundarios, no nos dice nada qué es lo que pasa en relación a los abscesos. Luego tenemos la clasificación de James, que es una clasificación que utilizan mayoritariamente los radiólogos y que aquí sí que nos habla en relación de si tiene o no tiene abscesos, si tiene tractos secundarios o no, pero nadie la utiliza en la práctica clínica, entonces además no está validada. Y por último tenemos la de la AGA, que tiene una cosa muy importante que otros no han hecho, que es clasificar las fístulas por simples o complejas, que en definitiva es lo que tenemos más importante de tener en cuenta para poder tratar al paciente. Entonces, cuando hablamos de las fístulas, que hablaremos del tratamiento, sobre todo nos referimos a las que están ya tienen en cuenta el esfínter, o sea, traspasan el esfínter. Ahora bien, ¿cómo la diagnosticamos? Además de tener sospecha clínica, tenemos diversas técnicas de imagen y de exploración que individualmente tienen una precisión que podemos ver aquí, diagnóstica. La resonancia tiene el 87% y tiene la limitación de que no todos los centros, no todos los hospitales tienen acceso a esta exploración. Luego tenemos la ecografía, que también tiene mucha más sensibilidad, pero depende del caso. Muchas veces el paciente no nos va a permitir hacerle una exploración porque es dolorosa y si tenemos estenosis también nos va a limitar. Y de las que también tiene mejor precisión diagnóstica y nos permite incluso
que sea diagnóstico y terapéutica es la exploración bajo anestesia, que además es fundamental para poder mirar si el paciente tiene proctitis o no tiene proctitis de cara a plantear el tratamiento, como veremos más adelante. Si juntamos diversas, si ponemos dos, juntas llegamos a una precisión diagnóstica del 100% y por eso siempre se recomienda tener como mínimo 2 técnicas diagnósticas. GTECO en el año 2020, y es una cosa que probablemente tengamos ya que revisar con la nueva evidencia, esperando un poquito que salgan datos con nuevos fármacos, sacó la guía de manejo de la enfermedad perianal, liderado por uno de los grupos que más experiencia tienen en el manejo de la enfermedad perianal y el ano, como el grupo del Hospital Clínico de Valencia, liderado por Miguel Mínguez, y aquí Maya Bosca de su equipo nos lidera este estudio donde lo que podemos ver es dividen 2 tipos de fístulas, las que son simples de las que son complejas, y luego también si el paciente tiene o no tiene proctitis, que esto es fundamental. Entonces vamos a empezar con las fístulas simples con el paciente con proctitis. Ya nos ha hablado Manu, también nos ha revisado Fabián, de la importancia del tratamiento antibiótico para tratar estas complicaciones. Es probablemente el tratamiento antibiótico en la enfermedad perianal un fármaco, un grupo de fármacos que no solamente es bactericida, sino probablemente bacteriostático, porque no afecta la flora bacteriana en el resto del intestino, y es una cosa muy interesante. Y lo que hace es, se puede utilizar asociado a nuevos fármacos. Como hemos visto en la fisiopatología, tenemos un aumento del factor de necrosis tumoral y por eso es tan importante la eficacia del anti-TNF en este concreto grupo de pacientes. También es importante la colocación de un sedal, que esto se hace cuando hacemos la exploración bajo anestesia, para poder drenar y que el paciente no tenga dolor y permitirle un poco que tenga más calma a nivel perianal. Si el paciente tiene respuesta, mantenemos al paciente con anti-TNF. Como habitualmente utilizamos, o lo primero que usamos es infliximab, que además necesitamos valores muy altos, que esto es muy importante. Quizás podemos discutir en qué paciente hacemos niveles o no hacemos niveles, pero aquí concretamente deberíamos insistir en tener niveles muy altos y si no, dosis altas de fármaco, y siempre asociarlo con inmunosupresores, con tiopurinas o si no con metotrexate, porque necesitamos proteger y hacer óptimo el tratamiento con anti-TNF. Pero si el paciente no tiene respuesta, podemos intentar intensificar el tratamiento con infliximab y si nosotros podemos disponer de niveles mucho mejor porque no lo hacemos a ciegas. Hay poca evidencia, cada vez tenemos más evidencia del cambio a otras líneas como ustekinumab, vedolizumab, y yo creo que deberíamos revisar estas guías con la evidencia nueva de los nuevos inhibidores de la interleuquina 23 y además probablemente con los inhibidores de la JAK como lupadacitinib, que no sabemos cómo va a funcionar en esta patología. Probablemente en un tiempo, cuando tengamos evidencia, podremos actualizar concretamente yo creo con los interleuquina 23. Y también si hay una desgracia, una sepsis perianal, valorar el caso de un estoma incluso temporal inicialmente. Si no tenemos proctitis, nos permite un poco más de manga ancha, antibióticos con inmunomoduladores. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar tiopurinas. Existen metaanálisis que nos dicen que son seguras. De todas maneras, una fístula es una cosa que te hace parar y pensar porque es una de las complicaciones más importantes de la evolución de la enfermedad y donde deberíamos tener en cuenta la ventana de oportunidad y, como ya nos está diciendo la Corte Predict, probablemente ser más agresivos al momento del tratamiento y poder desescalar después el top-down sería muy importante. Si el paciente mantiene la respuesta, mantener inmunomoduladores de manera crónica, y si el paciente no tiene respuesta, pues valorar el tratamiento como que fuera una fístula compleja. Intentaré hacer pinceladas porque es muy extenso el tratamiento de la enfermedad perianal, pero tenemos las células madre, tenemos este conglomerado de adipocitos que vienen de células mesenquimales. También se pueden hacer otras terapias como por ejemplo productos de plaquetas, incluso de la misma grasa del paciente, que tiene bastantes resultados muy prometedores y además es mucho más barata que las células madre. Fistulotomía, que para las simples es lo mejor, y para esto es necesario tener un cirujano muy experto porque hay que valorar muy bien la integridad del esfínter, porque podemos causarle incontinencia al paciente, que ya es la única cosa que le faltaba con toda la desgracia perianal que pueden tener los pacientes. Si las fístulas son complejas, la cosa también se complica un poco. Y lo que se sugiere es poner un sedal, muy importante, poner antibióticos, poner anti-TNF con inmunomoduladores y si el paciente presenta respuesta, mantener el tratamiento. Pregunta del millón, ¿cuánto o hasta cuándo debo mantener el sedal?
Bueno, hay muchos grupos que lo que dicen es que lo mejor sería mantener el sedal continuamente y permitir que el cuerpo vaya cerrando la fístula y elimine el sedal, si puede, o sea, vaya rompiéndose cuando ya se va resolviendo el orificio, pero muchas veces sabemos que esto no sucede y hay pacientes que están hasta el moño de llevar el sedal, cosa que limita mucho su vida sexual y bueno, un aspecto también personal que no les gusta llevarlo. El problema es que tenemos una gran recidiva de las fístulas y al paciente le retiramos el sedal. Entonces, de momento hay que mirar si es que tenemos una fístula que se podría aproximar, que sería lo ideal, pero lo ideal sería, si el paciente tiene una fístula compleja, mejor dejar el sedal y ya lo discutiremos hasta cuándo lo tenemos que usar. Y aquí, concretamente en este grupo de pacientes, se podría valorar células madre o similar. Y esto lo discutiremos al final por la evidencia que acaba de salir en ECO. Si el paciente no tiene respuesta, volver a valorar al paciente si tiene proctitis o no tiene proctitis. Si tiene proctitis, hemos de ser activos a la hora de tratar el paciente con proctitis y si no tiene proctitis, pues también un paciente que es muy interesante para hacer células madre. El flip de avance es intentar abrir y aproximar la fístula si es que se puede porque no tiene incluido el esfínter. Esta también es una revisión muy interesante que les recomiendo, liderada por el Bolocotse, porque además habla concretamente de una manera muy profunda de todas las terapias que se pueden hacer a nivel local, incluso la utilización de infliximab y adalimumab inyectados en la fístula, que también hay evidencia que podría indicarnos que es efectivo. De todas maneras, no es una cosa que hagamos actualmente. Y esto era una cosa que quería acabar con esto, que salió en ECO de este año, sobre la utilización del Darvastrocel, sobre la utilidad de este tratamiento, que como he comentado viene de tejido adiposo de las células mesenquimales, y lo que se quiso mirar es si funcionaba en pacientes para poder conseguir la remisión clínico-radiológica a la semana 24, a la mitad de un año. Y lo que se vio, se incluyeron 283 pacientes en la raba placebo y 285 pacientes en la raba de medicación activa y no se vieron diferencias ni en el objetivo primario, pero tampoco en los secundarios. No hubo diferencias en la remisión al año combinado clínico y radiológico, y es que el problema es que hubo una alta tasa de placebo y cuando nos miramos los datos vemos que a todos los pacientes que se incluyeron a las dos ramas se les hizo un curetaje, con lo cual probablemente el curetaje es lo más efectivo para tratar la fístula y esto nos ahorra muchísimo dinero porque este fármaco es un fármaco muy costoso y esto supondrá pues, un problema para el laboratorio que lo está comercializando porque creo que aquí se les va a acabar pues esto el negocio. Y con esto acabo, creo que me he ceñido al tiempo. La enfermedad perianal es una complicación muy importante, sobre todo para el paciente, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un factor de mal pronóstico que se asocia a mayor necesidad de hospitalización y mayor recursos sanitarios. Tiene un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y también nos obliga a tener a la disponibilidad mayores requerimientos terapéuticos. Es probablemente uno de los pacientes que se tienen que llevar obligatoriamente en unidades interdisciplinarias de enfermedad inflamatoria intestinal con equipo profesional y además al día de las nuevas técnicas y por tanto exige un importante trabajo de colaboración. Muchísimas gracias.